Últimamente veo muchísimas publicaciones que hablan de que crear contenido tofu de la fase de awareness, del top of the funnel, es poco menos que basura. Así que, como mi perspectiva es otra, voy a tomarme un café. Ya estoy aquí. Hola a todos, soy Lucía Rico, acá Lucía y el SEO, y de vez en cuando me tomo un café por aquí porque con tanto contenido, tanto saber universal, tanta certeza absoluta, yo, que soy una oveja negra, me gusta sacar del letargo a nuestro cerebro e invitarte a reflexionar. Hoy vamos a hablar de esa tendencia a considerar el contenido de top of the funnel, el tofu de toda la vida, no la comida de vegetarianos, al contenido awareness informativo de la primera fase del embudo de venta. Y a ver, yo entiendo esta tendencia porque en los tiempos de la búsqueda generativa es normal sentir que ese contenido informativo de una fase inicial dentro de un proceso de compra es un esfuerzo inútil y vamos a omitir ese hecho sin importancia. Nos dan la respuesta que necesitamos sin necesidad de navegar por ningún sitio web ni navegar por una hoja de resultados llena de morralla espacial con refritos en los contenidos y en esas URLs. Vamos a omitir eso por el momento. Y siendo puristas, además, tenemos que tener en cuenta que es un contenido que solo atrae a personas que son noveles, es decir, que son novatas, que están empezando, que no tienen ni el conocimiento ni los recursos necesarios para comprar nuestro servicio. Es decir, que atrae a personas que tienen bajo nivel de cualificación. En definitiva, que son personas que no van a ser nuestros clientes, al menos de momento y a medio plazo no lo van a ser, que probablemente estén utilizando nuestro contenido para aprender ellos y que cabe la posibilidad que ni siquiera forme parte de nuestro público objetivo. En definitiva, ese contenido informativo de la parte tofu de un embudo de conversión solo atrae a personas que no van a aportar mucho a nuestro negocio. Ahora bien, ¿estamos seguros de que es un esfuerzo inútil el crear ese tipo de contenido? Vayamos a los principios. Si somos puristas, tenemos que tener claro que el contenido de la fase de awareness es un contenido que busca eso, alcance, awareness, maximizar el alcance en cualquier canal que lo estemos trabajando, ya sea el canal orgánico de los motores de búsqueda, ya sea las redes sociales. Es decir, que ese contenido informativo lo que busca en definitiva es maximizar el alcance mediante el blog, mediante las redes sociales o tu canal de YouTube. El problema radica es que hoy en día ese contenido te lo da ChatGPT, cualquier otro asistente de LLM, de inteligencia artificial, y encima tenemos en nuestro buscador más usado a nivel mundial, es decir, Google, respuestas inmediatas generadas por inteligencia artificial en base a los contenidos que ya existen en Internet. Es el caso de iOverviews y en la reciente incorporación de iMode, que es como una especie de ChatGPT que nos asesora en la respuesta. Así que, no es necesario escribir ese tipo de contenido, ¿verdad? Bueno, quizás sí. Quizás sí tenga sentido escribir ese tipo de contenido informativo. Y es que, en definitiva, cuando una persona está buscando mediante cualquier asistente de inteligencia artificial y motor de búsqueda, ya sea generativo o no, está buscando de manera proactiva, está buscando una respuesta. Esa respuesta se va a generar. Y con esto tenemos varias opciones. Uno, si no estamos abordando ese contenido informativo, en definitiva, estamos restando probabilidades de aparecer en esas menciones y citaciones de inteligencia artificial. Pero no solo eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues espera, que te lo explico. Y es que nuestros usuarios que están buscando, los usuarios que están interesados en tu producto o servicio, están buscando de manera proactiva en los asistentes por inteligencia artificial. Solo basta ver las estadísticas de adopción que hay de estas herramientas. El tema es que ese contenido te va a servir para dos cosas. Uno, para mejorar semánticamente todo el ecosistema de entidades y palabras clave relacionadas con esas entidades para tu página web, pero es que además te va a servir para otra cosa que es súper importante hoy en día. Ese contenido lo podemos usar para posicionarnos en otros canales que hasta ahora han estado fuera del universo del SEO, que son redes sociales, por ejemplo. Y es que solo tienes que cambiar el formato de ese contenido que has estado generando y pasarlo a un formato que sea apto para TikTok, para Reels, para Shorts, carruseles, infografía. De esta manera estamos accediendo a un público objetivo que en sus tiempos de ocio están consumiendo redes sociales y teniendo en cuenta además
Tú y yo lo sabemos, que si hay algo que hacemos es usar las redes sociales mientras estamos en el váter. Dime si es mentira. Y esto viene al hilo de que últimamente me han preguntado bastante sobre si es necesario generar contenido en un blog. Y te digo, me lo han preguntado bastante de verdad, o sea, no de esto. Me han preguntado mucho, dijo nadie nunca, pero sí me lo han preguntado varias personas. Así que hoy quiero responder a esa pregunta que creo que es una duda bastante común. La de, ¿es necesario crear contenido informativo en el blog? ¿Es necesario tener un blog? Personalmente yo no encuentro motivos que justifiquen no tener un blog. Ahora bien, estoy hablando de mí como persona que está trabajando su marca profesional y no por trabajar la marca profesional. La verdad es que crear contenido en general a mí me gusta y me divierte mucho. Me da vidilla. Pero justificar esa inversión de recursos en una marca profesional o corporate puede ser complicado. Mi posición es clara. Crear contenido en un blog en diferentes niveles es un sí rotundo y me sobran los motivos para pensar así. En primer lugar, es una manera de mejorar el ecosistema semántico de la marca. De manera natural nos va a permitir generar contenido con preguntas, respuestas, dudas y todo está alineado con lo que estamos ofreciendo y con esas dudas que tiene nuestro usuario actualmente sobre lo que ofrecemos. Venga, sí, ya sé lo que estás pensando. Dispara, anda. Venga, te escucho. Todo oídos. Pero Lucía, ¿no dijiste que ese contenido solo atrae a perfiles que no pueden pagar nuestros servicios? ¿Y? No sé qué problema encuentras con eso, con el tema de que se acerquen a nuestra marca personas que carecen de los recursos necesarios para contratarnos. Personalmente no lo entiendo. No te lo voy a explicar directamente porque el segundo motivo que me lleva a pensar que crear contenido es un sí rotundo es en internet tenemos dos tipos de clientes. Quienes nos compran y existe una corriente monetaria entre esa transacción y quienes me ayudan a convertir mi marca en un referente porque están interactuando conmigo, con mi blog, con mi marca en diferentes canales donde tengo presencia. Y mientras antes se nos meta esto en la cabeza, mejor. Yo no puedo pagar la consultora Accenture, pero estoy suscrita a todas sus newsletters y me pasa lo mismo con un montón de marcas. No puedo pagar una ropa de Chanel, pero me encanta la marca, me flipa, soy una flipada de Coco Chanel y de Isabel Marant, todo se ha dicho, y tengo su aplicación descargada. Si solo nos estamos centrando en la parte final del embudo, para la creación de contenido, va a llegar un momento en que nuestro nicho de mercado va a tocar techo, y eso pasará en algún momento. Por tanto, si pensamos a largo plazo, esto también puede ser una manera de limitar nuestro crecimiento. Llegados a este punto, solo puedo decirte una cosa. No sé dónde tengo el Kleenex. La única respuesta correcta para responder a la pregunta de si es necesario generar contenido tofu hoy en día es plantearnos otra pregunta adicional más, que es ¿desde qué perspectiva nos estamos cuestionando esto de crear contenido informativo tofu o no? Porque no lo podemos hacer desde dos perspectivas, desde una perspectiva puramente SEO, en la que te diré, ni lo toques, no lo toques ni con un palo. ¿Por qué? Porque es un gasto de recursos inútil, no podemos justificar, es muy difícil justificar la creación de contenido y su aportación a la rentabilidad digital de tu negocio. Es decir, no podemos calibrar de manera eficiente y concreta cómo ha impactado el SEO en esa conversión. Podemos ver que hay más tráfico, podemos tener más posicionamiento, un posicionamiento más alto, podemos tener más palabras clave posicionadas, más clics que vienen de orgánico. Con lo cual no sería una de mis prioridades. Ahora bien, si hablamos desde una perspectiva de ecosistema digital, te diré, adelante mi valiente. Pero tenemos que tener claro que si en este caso estás apostando por crear un ecosistema digital y crear contenido informativo y todas esas fases del framework funnel de compra, que por cierto te dejaré aquí un enlace en la descripción de este vídeo sobre cómo lo trabajo en el funnel SEO, pero tenemos que tener claro, como te decía, que si decides generar contenido informativo de la fase tofu, incluso siguientes, es condición necesaria, que no suficiente, crear un lead magnet de una temática asociada. Crear un lead magnet de la temática relacionada a ese contenido informativo
de la fase Awareness y que ese contenido informativo pertenezca a un clúster de contenido donde se aborde todas las posibles palabras clave, long tails y middle tails, relacionadas con esa temática que estamos abordando de contenido tofu. Todo ese contenido debe tener unas CTAs que lleven a esa descarga, a esa consecución del lead magnet, y que esa descarga a su vez active una automatización que no se limite solo a mandarte el email con la descarga, sino que entre en un proceso de nurturing del lead. Con esto nosotros podemos hacer dos cosas: que generar ese ecosistema y ya que favorezca la creación de clústeres y que favorezca además la incorporación de esos términos en las menciones y citaciones, en las apariciones de inteligencia artificial. De hecho, hay estudios que acreditan, como el de SEMrush, que te lo pondré aquí abajo, hay estudios que acreditan que los que aparecen más mencionados son los que más veces aparecen en el top 10 de Google. Con lo cual, tener un clúster de contenido bien trabajado nos aumenta las posibilidades de aparecer en ese top 10 de Google varias veces. Esto me lleva a pensar a otro tema bastante interesante, y es que los silos de contenidos, los clusters SEO, son un engranaje vivo que debe formar parte del core de tu negocio. No tienes que crear 50 silos de 50 temáticas, pero al menos los esenciales de los servicios y las categorías principales de tu e-commerce. Tenemos que ver el funnel no como un proceso que represente de manera realista el proceso de decisión de un cliente, sino como un framework de trabajo. Ya he sabido de que el funnel no existe, son los padres, y que ahora trabajamos más en un proceso de maraña de decisiones donde nos debatimos entre buscar información, reflexionar, sopesar, y ahí tendemos al infinito hasta que nos cansemos y veamos algo que realmente nos ayuda a tomar la decisión. Pero es un proceso que pivota entre unas opciones y otras. Así que lo de que el contenido tofu es bullshit depende cómo lo plantees. Mi perspectiva es esta, y de manera muy resumida: trabajar el contenido del blog es una manera muy sencilla de sistematizar toda tu estrategia de inbound marketing. Para mí es como la columna vertebral, el centro neurálgico donde debemos tener todo ese contenido que después vamos a formatear, cambiar de formato, de tipología y demás para trabajar otros canales. Está muy bien que lo recojamos en la página web. La siguiente parte relacionada con esto es que no podemos tener en cuenta el SEO como un departamento estanco que está relacionado solo con la parte técnica, porque está claro que si tienes una parte técnica de madre, si no tienes una relevancia de contenido asociada, tu SEO no va a funcionar. Y me vale lo mismo para la parte de off-page, de autoridad. Son 3 los pilares del SEO y son 3 los que lo tenemos que trabajar. Y el contenido es una pata de ellas. Y el contenido, en definitiva, detrás de una búsqueda, siempre, nos guste o no reconocerlo, siempre hay una palabra. Así que esta forma de trabajarlo y abordar el clúster bien trabajado desde su parte informativa hasta su parte de conversión es una manera de trabajar también el SEO multiplataforma y trabajar nuestro ecosistema de marca orgánico. El SEO será multiplataforma, el SEO será un ecosistema, ¿o no será? Porque debemos abordar ese SEO desde el ecosistema de negocio, no desde la generación de contenido para atraer tráfico. Eso es muy old school. Teniendo en cuenta todo esto que os he contado, he visto la necesidad imperiosa de cambiar mi nombre. Ya no soy Lucía y el SEO. No. Ya no soy la Lucía y el SEO del Search Engine Optimization. No. Ahora soy la Lucía y el SEO de Search Ecosystem Optimization. Y es que si hay algo que me ha quedado claro desde que trabajo en mi marca profesional, es que todos los ecosistemas suman y todos se centralizan al final en mi página web. Al final me llega mucho tráfico a la web de LinkedIn, de YouTube, de diferentes redes sociales, porque he estado pendiente de trabajarlo. Y no solo eso, ya os he mostrado en vídeos anteriores cómo trabajarlo de manera consistente te ayuda a tener más espacio ocupado en la hoja de los buscadores, incluso en menciones de inteligencia artificial. Sin una estrategia integrativa dentro de un ecosistema de negocio, todos nuestros esfuerzos orgánicos cada vez van a tener menos impacto. Ahí es nada. Así que te podría explicar un poquito más detalladamente todo esto, pero pasan dos cosas. Uno, creo que este vídeo es un resumen bastante claro de todo, del por qué
qué tenemos que hacer estas cosas. Y lo segundo, me acabo de terminar el café, compañera. Así que espero que hayas disfrutado de este cafetito y nos vemos en el próximo. ¡Chao!